Imagina que regresas a tu país después de varios años solo para darte cuenta de que las cosas cambiaron para mal, y debido a la toma de decisiones que harás más adelante conocerás lo que es vivir el mismo infierno. Benjamín, alias el Benny, es un hombre que decide irse a Estados Unidos en busca del sueño americano. Con sacrificio y dolor se despide de su madre y su hermano, a este último prometiéndole que en cuanto se acomode allá, mandará por él para que lo alcance. Antes de irse le entrega una cadena como muestra de su afecto, y es así como camina solo en busca de su objetivo. Damos un brinco de 20 años en el futuro, y Benny es forzado a regresar a su país ya que la migración lo deporta. El camino de regreso a su casa es muy largo, pero cuando llega con su madre, esta ni siquiera lo reconoce al principio. Come algo después de su llegada y su mamá le reclama que durante 20 años no les haya apoyado como dijo, o siquiera se haya comunicado con ellos, pues por no saber de él, incluso dudaban si siguiera vivo. Benny le pregunta a su mamá por su hermano Pedro, y esta le responde que perdió la vida hace tiempo, ya que andaba en malos pasos, cosa que deja helado a Benny, pues él lo quería mucho, y por haberse alejado sin comunicarse ni siquiera se enteró de lo que le había pasado. Su madre le echa en cara que si Benjamín hubiera cumplido su promesa de llevárselo a Estados Unidos con él, todavía seguiría con vida, cosa que lo deja destrozado. Más tarde va al pueblo, pero se alcanza a escuchar un tiroteo. Cuando se va acercando más, ve una camioneta con hombres armados que se van alejando. Cuando llega al lugar se da cuenta de lo que pasó, pues en este enfrentamiento resultó un hombre sin vida. Un par de mujeres en la escena le dicen que esto pasa todos los días, más en estos tiempos que están en guerra. Benny llega a una vulcanizadora y se da cuenta de que ya está cerrada. Pregunta en un negocio de al lado si sabe qué le pasó al dueño de esta, y le dice que se movieron cerca de la carretera hace un tiempo para ver si les iba mejor, pero la mujer desconfía de tanta pregunta y este responde que es el Benny, que él jugaba con su hijo Beto cuando eran niños. Preguntándole dónde está, pues le gustaría mucho saludarlo. Esta mujer lo reconoce, pero también le dice que a su hijo le quitaron la vida hace 6 años, cosa que deja impactado a Benny, pues tampoco se lo esperaba. Esta le reclama que su hermano Pedro, alias el Diablo, fue quien le quitó la vida, aunque Benjamín no tenía idea de nada de esto. La señora le advierte que si se va a estar moviendo por el pueblo tenga mucho cuidado por dónde anda, así que Benny sin palabras simplemente se retira. Mientras tanto, la señora le marca a un tal cochiloco para decirle que el Benny García regresó al pueblo. Camina por la carretera buscando la vulcanizadora que movieron del lugar y saluda a otro hombre. Este responde el saludo pero no lo reconoce, pues ya ha pasado mucho tiempo. Le dice que es su ahijado el Benny y feliz de verlo le da un abrazo. Entonces comienzan a ponerse al día sobre todo lo que ha pasado y Benjamín se entera de la ola de violencia que hay en todo el país, por lo que muy extrañado le pregunta a su padrino qué está pasando. Este le cuenta que desde que se fue las cosas han cambiado mucho. El Benny extrañado dice que no podrían estar peor que como cuando él abandonó el país y este le responde que sí, pues hay una fuerte crisis, desempleo y mucha violencia. Todo esto acompañado de una cifra enorme de personas que han perdido la vida como consecuencia de la masacre de guerra entre los cárteles, que todo pareciera una guerra civil de todos contra todos. Hay que tener en cuenta también el paradigma de Benny, quien estuvo fuera de su propio país durante más de 20 años, desde los años de 1990 hasta 2010 aproximadamente. Durante todo este tiempo se aisló completamente de todo este paradigma, pues era una época diferente en la que él no tenía acceso a redes sociales o algún tipo de comunicación con su familia en este aspecto, y menos aún viviendo en un pueblo tan pequeño. Esta época de gobierno sucedió en el sexenio de 2006 a 2012, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, quien era miembro del Partido Acción Nacional, mismo que se caracterizó por una gran ola de violencia producto de una guerra contra el narcotráfico declarada públicamente, manteniendo según una postura firme sobre no dejarse sobre estos grupos delictivos, postura mucho más fuerte que en otros sexenios, por lo que la cifra de muertes llegó a números exorbitantes a comparación de otros sexenios. Todo esto trayendo como consecuencia una ola exagerada de violencia en el país, llegando al grado de tener toque de queda en varias partes de la república, pagando los ciudadanos las consecuencias de todo esto. Pudiera ser tomado de una buena manera si solo se viera como una postura firme por parte del presidente contra estos grupos delictivos. Sin embargo, aquí el detalle es que hubo varias personas de su gabinete implicadas directamente en complicidad con estos mismos grupos, quienes estaban relacionados de manera comprobable y algunos otros presuntamente, por lo que en realidad varias de estas batallas no eran más que un acto de negociación con ciertos grupos disfrazado de un ataque firme en contra de todos. Fue una época en la que la gente vivía con mucho miedo, y no es que hoy no suceda tampoco, sino que todo esto sucedía de manera más frecuente, se hablaba más del tema, lo que hizo que varias personas calificaran esta acción por parte de Felipe Calderón como un movimiento desatinado por parte de su mandato. Pregunta directamente a su padrino qué pasó con su hermano, pues ha escuchado tantas cosas que no sabe qué pensar. Este le cuenta que Pedro dejó el rancho donde vivía con su mamá porque quería tener dinero, se fue al pueblo y comenzó a juntarse con gente de lo peor, narcos, prostitutas y sicarios, que todos en el pueblo lo conocían como el Diablo, pues se hizo de una fama que hasta miedo daba. Pero un día apareció muerto ya que le tiraron 60 balas
Muy sacado de onda pregunta quién fue, pero su padrino responde que pudo haber sido cualquiera, pues su hermano tenía muchos enemigos. El Benny le pregunta quién más puede darle información. Su padrino le cuenta que el diablo vivía con una mujer llamada Guadalupe, quien trabaja en un congal de mala muerte en el pueblo. El Benny va al tuburio a buscarla y cuando ella se presenta ante él cuenta que es hermano de Pedro e inmediatamente sabe quién es, pues dice que su hermano se la pasaba platicando sobre él. El Benny comienza a preguntarle qué fue lo que le pasó, pero ella le comenta que en ese momento no puede hablar, así que le pasará a su domicilio para que vaya a su casa y platiquen con más calma. Durante la charla, un hombre a quien le dicen el Huasteco lo amedrenta y Lupe, para tranquilizarlo, le dice que es su pariente pero ya se va. Sale del bar y ella le entrega la dirección para verlo más tarde. Cuando va a buscarla, le abre un jovencito. Pregunta por Guadalupe y este lo corre diciéndole que no recibe clientes en la casa. El Benny, muy ofendido, le dice que él no es ningún cliente, sino su cuñado, el hermano de Pedro. Inmediatamente lo invita a pasar diciéndole que él también se llama Benjamín, pues es su sobrino, hijo de Pedro y Guadalupe. Una vez adentro comienzan a charlar. Su sobrino le dice que está feliz de conocerlo. El Benny le pregunta si se acuerda de su papá y este responde que sí, que su padre era el más chingón de todo el pueblo, pues era todo un cabrón con las mujeres pero más con las pistolas. Benjamín trata de cambiar el tema preguntándole cómo le va en la escuela y este le responde que mejor hablen de otra cosa, pues él no salió bueno para los estudios. Benjamín lo cuestiona sobre qué va a hacer cuando sea grande y este le responde que un chingón como su papá. Hay varios puntos importantes a destacar aquí. El principal es la manera de pensar de Benjamín, el sobrino del Benny, quien se nota que tiene una fuerte influencia por parte de su figura paterna a pesar de ya no tenerla, pues lo idolatra tanto al grado de seguir sus pasos a pesar de que no sean los correctos, influyendo además de forma significativa el entorno social en el que se ha desarrollado este joven por varios años, pues el pueblo en el que vive no conoce otra cosa más que la violencia. Si a esto le agregamos que es un joven que no ha tenido la vida fácil y encima no tiene agrado por los estudios, pues esto lo ha llevado a la conclusión de que va a terminar dedicándose a lo mismo que su papá a pesar de su trágico destino, pues todos estos comportamientos y pensamientos no son propios de un jovencito. Lupe llega a la casa y lo cuestiona sobre sus obligaciones. Muy enojada lo manda a dormir. El Benny se queda platicando con su cuñada y este le pregunta más acerca de Pedro, pero ya no le cuenta nada nuevo, salvo lo que ya le había dicho su padrino. Lo que sí le deja claro es que ella teme que su hijo Benjamín quiera seguir los pasos de su papá. El Benny le dice que lo que ella hace de trabajar como en un congal tampoco es un buen ejemplo. Ella molesta lo que y luego lo corre de su casa. Va a visitar la tumba de su hermano el diablo y comienza a decirle que no puede comprender cómo fue que su vida terminó de esa manera, pero le promete que esta vez no le va a fallar, pues para compensárselo ahora se hará cargo de su sobrino y de su cuñada para que no les falte nada, apoyándolos en todo lo que les haga falta, ya que a él le falló cuando no cumplió su promesa de regresar con él. Se va a trabajar a la vulcanizadora con su padrino cuando llega una camioneta, de donde se baja un hombre con sombrero para saludarlo. Benny lo reconoce como su viejo amigo el Gordo Mata, pero este le responde que ya no le dicen así, que ahora lo conocen como el Cochiloco. Le dice que está muy feliz de verlo, pues siempre lo ha considerado su mejor amigo. Después le presenta a sus colegas el Huasteco y la Muñeca, a quien el Benny lo reconoce por lo del altercado en la cantina, así que inmediatamente el Cochiloco le advierte que el Benny es como un hermano para él, por lo que responde que si le vuelven a hacer algo, él va a responder para defenderlo. El Huasteco le pide una disculpa y luego el Cochiloco lo invita a que vayan por una cerveza. Cuando están platicando, este le pregunta qué pasó con su hermano Pedro, lo que se nota que se vuelve una pregunta incómoda para todos. El Cochiloco le contesta que el diablo trabajaba para la familia Reyes igual que ellos, pero que en un trabajo que hicieron donde estaban peleando por la plaza las cosas salieron mal y terminaron por agarrarlo a pero asegurándole que lo vengaron tiempo después. Cochiloco propone un brindis y los cuatro siguen conviviendo. Entonces el Cochiloco le pregunta al Benny a qué se va a dedicar ahora que regresó al pueblo. Este le cuenta que quería poner una escuela de inglés, pero como ve la situación, pues mejor se tratará de regresar a Estados Unidos. El Cochiloco le dice que para qué se va de regreso a Estados Unidos si los gringos nos tratan a todos como menos, asegurándole que aquí en México hay varias oportunidades para hacer dinero, que si necesita que lo conecte con sus patrones, él solamente se lo diga. En eso le entra una llamada y tiene que salir del lugar rápidamente para reportarse con su jefe, así que se despiden. Su padrino Rogaciano le dice que cada vez todo está peor, pues ya casi no tiene clientes y de puro milagro no le ha vendido su negocio a la familia Reyes como todos los demás. El Benny lo cuestiona sobre quiénes son esas personas de las que tanto habla el pueblo. Rogaciano le contesta que son una familia de ganaderos de mucho dinero, o al menos esa es la pinta que quieren dar, pues en realidad se dedican al narcotráfico, personas, tráfico de armas y cualquier otra actividad ilícita que se imaginen, pues ellos controlan la zona, diciendo que esa familia está conformada por dos ramas. Por un lado está José Reyes, quien dice que está protegido desde muy arriba por altas esferas del gobierno, contándole que la otra rama es de Pancho Reyes, quien es hermano de José, pero que la ambición y avaricia de ambos ha sido tan grande al grado de pelearse entre ellos por la plaza y el poder, lo que ha desatado una fuerte ola de violencia en el pueblo. Controlan tanto la zona que casi todos trabajan para alguno de los dos bandos. Todo esto no es tema nuevo, pues hemos sabido qué es lo que la avaricia y la ambición pueden llegar a provocar. También hemos escuchado que en varias ocasiones la necesidad de una persona se ve romantizada a tal grado de justificar ciertos actos aunque sean los más atroces que haya cometido, disfrazándolo como que esto fue un intento desesperado por obtener dinero para cubrir esa carencia y esas necesidades. Pero estas cosas no pueden ser romantizadas de ninguna manera.
pues todas las personas tienen necesidad. Si se termina actuando bien o mal ya es un aspecto diferente, pero no se pueden justificar estos actos a través de la necesidad o las carencias. El Benny va de nuevo con su cuñada para disculparse por lo que pasó la última vez que se vieron. Esta lo invita a pasar y se quedan platicando un poco. Con el calor de la plática el Benny la besa y ella le corresponde. Luego llega su sobrino y lo sorprende. Guadalupe lo regaña por llegar tarde a la casa y alcoholizado. Benjamín dice que ya se va para que sigan en lo que estaban. El Benny apenado dice que es mejor que se vaya, pero Guadalupe quiere continuar lo que empezaron, así que se lo lleva a su habitación donde terminan teniendo intimidad. Al día siguiente, cuando el Benny está trabajando en la vulcanizadora, llega Lupe con dos hombres para decirle que su sobrino está detenido, pero ella no puede ir a sacarlo ya que está trabajando, así que le pide que se haga cargo dándole 8,000 pesos para que pague la fianza. Cuando el Benny va a la comandancia, le dicen que es grave lo que hizo Benjamín, pues trató de robar la camioneta del presidente municipal. Este pregunta si no hay otra manera de solucionar las cosas, por lo que le dicen que la única manera de darle la facilidad es con 50,000 pesos, diciéndole que si no paga esa cantidad antes de las 12 lo van a procesar judicialmente. El Benny le pide la ayuda al cochiloco y este le suelta los 50,000 pesos como si nada, lo cual lo deja completamente sorprendido. Cochiloco le dice que la vida de no es nada fácil, pues se necesita mucho valor, pero que deja muy buen dinero. Benny le dice que lo ha estado pensando y no ve otra forma, así que el cochiloco le dice que lo va a recomendar con su patrón, pero sí lo deja muy advertido respecto a que una vez dentro no hay vuelta atrás. Llegan a una quinta enorme para conocer al patrón y el Benny se queda impresionado con lo grande que es el lugar, pero el cochiloco le dice que esta es apenas una de sus propiedades, pues su patrón tiene mucho dinero. El Benny echa un vistazo a las fotos de la familia Reyes y se da cuenta de que José efectivamente es una persona muy influyente y protegida en el país. Cuando José entra en la habitación, el Benny se presenta y este comienza a entrevistarlo ya que sabe perfectamente que es hermano del diablo, quien antes también trabajaba para él. Durante la plática le deja claro que este trabajo no es algo fácil, pues a pesar de que deja muy buen dinero también hay muchas tentaciones, aconsejándole que no se vea involucrado con nada de lo que venden, pues podría ser su perdición, recalcándole además que a partir de ahora tanto él como su hijo son sus nuevos jefes, por lo que su deber es protegerlos a ambos y que si algo les llegase a pasar debe responder con su vida. Más tarde el Benny va con Guadalupe y le entrega dinero diciéndole que ya tiene trabajo cuidándole sus vacas a un ganadero, e incluso le lleva obsequios. Lupe muy contenta lo abraza y le descubre que trae un arma guardada, por lo que de inmediato se da cuenta que el Benny ya está metido en las mismas cosas que su hermano el diablo. Este no tiene más remedio que aceptarlo, pero le dice que no lo hace por gusto sino por necesidad, pues estuvo buscando trabajo como a ella le consta y no había de otra, prometiéndole que nada más será por un tiempo en lo que junta dinero para después irse los tres juntos a Estados Unidos a iniciar una nueva vida. Guadalupe no quiere que Benjamín termine igual que su hermano, así que le pide que tenga mucho cuidado. Después el Benny y el cochiloco van a hacer sus entregas enseñándole cómo se manejan esos negocios. El Benny le pregunta cuánto vale una maleta de esas. Su amigo le dice que vale bastante, pero que para su patrón esos son apenas cacahuates, pues el verdadero negocio es la importación y exportación al mayoreo. Ahí es donde sí se manejan cantidades fuertes de dinero. Mientras van platicando los detiene una patrulla y el Benny se asusta, así que el cochiloco le dice que se calme y guarde la maleta. Cuando el comandante se acerca al cochiloco, lo cuestiona sobre quién es él, y este le responde que está trabajando también con José Reyes, así que le dice que vaya informándole de cuánto es la cuota para que se vayan entendiendo. Luego sin más simplemente se va. La corrupción es algo muy difícil de erradicar. El tratar de pretender que ya no existe o que cada vez va disminuyendo es solamente una utopía, pues siempre habrá alguien dispuesto a ceder sus principios con tal de obtener beneficios personales a cambio. Y como podemos ver alrededor de la película, muchas autoridades forman parte del problema, siendo que deberían de ser la solución de esto. Luego el cochiloco lleva al Benny a un congal para pasar el rato, y mientras se encuentra con una de las mujeres de ahí, el cochiloco de repente llega para decirle que se aliste rápido, pues el patrón los necesita. Cuando van de camino, el cochiloco habla con el JR, el hijo de don José, recibiendo las instrucciones para el trabajo que van a hacer. Llegan al punto establecido y se encuentran con un hombre quien les dice dónde está la persona que están buscando. El cochiloco comienza a sermonearlo por estar vendiendo a su propio hermano por 1,000 pesos, tachándole de malagradecido y desleal. Este comienza a excusarse debido a sus carencias y pobreza, diciéndole que le pague mejor cuanto antes. Como repito, muchas personas tenemos necesidades y carencias, y eso no justifica que nosotros tratemos de dañar a otras personas en su patrimonio, integridad o bienestar simplemente por esto. Lo repito durante todo el video porque muchas veces se trata de romantizar en exceso, diciendo que no había de otra, que la persona tenía carencias, mucha necesidad, que de dónde más obtenía el dinero. Imagínense que todos tuviéramos esa misma manera de pensar. Todo el mundo sería un completo caos. Las personas cometerían actos peores y simplemente lo justificarían con sus carencias y necesidad. No hay forma de justificar esta clase de comportamientos, y en este caso particular menos, pues vendió a su propio hermano por únicamente 1,000 pesos, lo que corresponde más o menos a $50 para que otra persona acabe con su vida. El cochiloco y el Benny se dirigen hacia la casa para ir tras el cucaracha, quien al principio está escondido. Sin embargo, cochiloco con hacerle daño a toda su familia si no sale, así que sin más remedio da la cara, se despide de ellos y se lo llevan de ahí. El cochiloco le dice que solo por la vieja amistad que tienen le va a dar oportunidad de que se la cobre a quien lo vendió, así que los tres salen a buscar a su hermano Pánfilo. La cucaracha le
para por la espalda y después se baja de la camioneta para quitarle la vida a su propio hermano. Luego de esto le agradece al cochiloco por haberle permitido cobrarse, pero le suplica que por favor le dé un tiro junto a su hermano, pues no quiere que lo lleven con el patrón ya que sabe lo que le espera. El cochiloco se niega debido a que tiene órdenes estrictas de llevarlo con vida. Cuando llega con el patrón, este comienza a cuestionarlo sobre su traición, pues lleva varios años trabajando para él y fue de soplón con los federales tratando de pedirles ayuda, pero debido a los conectes que tienen en el gobierno se enteraron de todo. Como represalia, José Reyes le corta la lengua, después hace lo mismo con las manos y por último termina con su vida dándole un tiro en la cabeza. Todo esto es demasiado para el Benny, así que termina al principio está muy afectado, pero comprende que para seguir en esto debe endurecer su carácter, así que sigue trabajando como de costumbre, metiéndose más y más en la maña y en cuanto acto ilícito le ordenen, llegando al punto de comenzar a disfrutar de los beneficios. Un día van transportando una mercancía y ven que un policía tiene el camino bloqueado. El cochiloco le dice que los deje pasar y este le responde que no, ya que tiene órdenes de no dejar pasar a nadie por un accidente en la carretera muy fuerte. El cochiloco molesto insiste que lo deje pasar, pero este vuelve a decirles que no hay paso y que solamente está recibiendo órdenes, indicándoles que mejor se vayan por el camino de terracería, así que molestos se van de ahí. Mientras continúan su camino son emboscados por los hombres de Pancho Reyes, quienes abren fuego en contra de ambos. Sin embargo actúan de manera rápida y eficiente, por lo que logran repeler el ataque. Uno de ellos intenta escapar a pie, pero el Benny lo persigue. Cuando lo tiene completamente de rodillas en la mira, este hombre le empieza a suplicar por su vida. El Benny, quien todavía tiene algo de buen corazón, comienza a dudar, así que este hombre aprovechándose trata de atacarlo, pero este le responde con un tiro. El cochiloco y el Benny ganan esta batalla. Llevan la mercancía con Don José y este los felicita por su gran trabajo, diciendo que como consecuencia le va a mandar los cuerpos de sus sobrinos a su hermano para ver si con eso se calma. Les entrega un pago extra a los dos, complacido por la mercancía que llegó bien, y ambos se van de ahí. Otro día va con su mamá en su nueva camioneta y le entrega una televisión que le compró. También saca un poco de dinero para entregárselo y se da cuenta que el Benny anda en los mismos pasos que su hermano el Diablo, así que le pide que no le vaya a dar los mismos disgustos y preocupaciones, pero después de eso le pide que le regale el reloj y un nuevo reproductor. Este le dice que sí y luego se va con Lupe y Benjamín a enseñarles la nueva camioneta que compró. Les dice además que se alisten para ir a celebrar, pero antes los lleva al panteón, donde les muestra que donde antes era un triste montón de piedras, ahora hay una bonita e imponente tumba con todo y un corrido interpretado por los Tucanes de Tijuana. Todo esto forma parte de un cambio grande y significativo en la vida del Benny, pues ya no es el mismo hombre que llegó al pueblo tiempo atrás. Sin embargo, todo esto ha conllevado un precio muy alto, pues ha tenido que cometer varios actos atroces para llegar hasta donde está, y no es algo que lo haga sentirse orgulloso, pues este camino pareciera ser tentador y fácil, pero la verdad es que no lo es. Tal y como lo menciona el cochiloco, se necesita de mucho valor para hacerse cargo de estas cosas. Además se cobra un precio muy alto, ya que la salud mental y la tranquilidad del Benny ya no es la misma y ya no hay vuelta atrás, nunca más vuelve a ser igual. Aquí es donde varias personas se encuentran con el dilema de si realmente valió la pena, pues debido a las actividades que realizan ya nunca más vuelven a estar en calma, viviendo con el temor e incomodidad constante de ser atacado por cualquiera de sus enemigos en cualquier momento. Más tarde le pide Benjamín a su tío que si él abandona este mundo antes que él, por favor le haga una tumba como la de su papá. El Benny le responde que eso no va a pasar, pues de su cuenta corre que él sí se vaya por el buen camino. Aquí nos damos cuenta de que el Benny todavía no se termina de perder a sí mismo, pues a pesar de que ya no es la misma persona que llegó al pueblo, sí está consciente de que no quiere que las demás personas sigan sus pasos, mucho menos su sobrino, pues sabe perfectamente el tipo de riesgos que estas actividades conllevan. El Benny entrega a Lupe un dinero que tenía, diciéndole que vaya con su jefe a pagarle lo que le debe y a renunciar al congal, pues no quiere que su futura esposa ande trabajando en eso. Al día siguiente el Benny está con su padrino, enseñándole que con lo que ha ganado con los Reyes le remodeló el negocio, ampliando además el giro ofreciendo más servicios, cosa que el padrino aceptó y ahora ya ve con buenos ojos que Benjamín esté trabajando para los Reyes. Lupe le llama al Benny diciéndole que algo pasó. Cuando ella llega a la casa le dice que su jefe no quiso recibir el dinero ni tampoco su renuncia, pues quiere seguir explotándola dentro del congal, diciéndole que incluso se le fue a los golpes. El Benny le dice que no se preocupe, que él va a ir a hablar con su jefe. Cuando llega al bar hace de todo menos hablar. Entre el cochiloco y él, después de darle una buena golpeada, lo atan a una silla con cinta canela, comienzan a mojar el lugar con gasolina y luego se van de ahí rápidamente para que el lugar explote. Al día siguiente el Benny se levanta por la mañana y Lupe le cuenta lo sucedido en el congal, diciendo que la gente culpa a los panchos del crimen. Sin embargo, el Benny se hace el desentendido y comenta que ya ni siquiera pudo ir a hablar con su jefe. Se va a trabajar con el cochiloco y ambos se van tras el oficial que les cerró el camino días atrás, todo para desquitarse por haberlos mandado directo hacia una emboscada, preguntándoles muy enojado cuánto fue que le pagaron para entregarlos a los panchos. Este les responde que no hizo nada, que tengan piedad y que piensen en sus hijos. Cochiloco molesto le contesta que no pensó en los de él cuando los traicionó. El Benny convence al policía de que le diga al cochiloco la verdad, pues tal vez así lo perdone, y este responde que le pagaron 6,000 pesos, o lo equivalente a $300 más o menos. Cochiloco molesto responde que los traicionó por muy poco dinero. Más molesto todavía, el cochiloco le pide al Benny que se deshaga de él, aunque al verlo suplicar de rodillas, al Benny se le ablanda el corazón, por lo que el cochiloco termina haciéndolo. Como he repetido a lo largo del video, la mayoría de las cosas que llevan a una persona hacia este camino tiende a ser principalmente por la avaricia, la carencia extrema o la necesidad.
y no se debe de romantizar eso. Pero hay un dato que sí no debemos destacar, y eso es que el policía no mintió en una cosa. Esto es que el dinero que le ofrecieron los del cártel contrario sí era mucho más de lo que ganaba en un mes en la comandancia. Esto a pesar de que la cantidad que le ofrecieron era muy poca. Solo imagínense, el trabajo como policía es uno de los más peligrosos debido a su nivel de exposición, siendo además uno de los trabajos más importantes en todo el mundo, pues la seguridad siempre es un factor principal dentro de una sociedad. Siempre se va a necesitar la seguridad para mantener un estado de derecho. Y es increíble que las personas que trabajen en este sector se expongan tanto y reciban tan poco. El cochiloco le dice al Benny que la vida no vale nada, pues por tan solo 6,000 pesos ese hombre los traicionó sin importar nada. El Benny le pregunta al cochiloco si no siente remordimiento o culpa cuando acaba con alguien, que si no le da miedo irse al infierno. El cochiloco le responde que el infierno es ahí donde están en ese momento, que recuerde el hambre que tenían cuando eran niños, el frío y la miseria donde vivían, pues esta vida que tienen es el mismísimo infierno. Después el cochiloco lo lleva a su casa ya que le quiere presentar a su familia, donde el Benny conoce a sus 5 hijos, próximamente 6. Se toman una cerveza y el Benny le dice que pareciera que él es una persona diferente, pues apenas si lo reconoce como padre de familia, a lo que el cochiloco le dice que si no es con el negocio del no podría sacar adelante a todos, que si está en eso es porque no hay de otra. Otro día se encuentra haciendo sus levantones como de costumbre cuando son sorprendidos por el comandante de la policía local. No saben lo que está pasando, pues se supone que ellos están comprados por José Reyes. Son trasladados a los separos, donde llega un agente federal y estos comienzan a darle un discurso exagerado de cómo los hombres que detuvieron son presuntamente criminales que mueven una red de tráfico a nivel global, exagerando las cosas demasiado, pues incluso pareciera que tienen ahí a los 4 hombres más buscados del país, como si fueran incluso más influyentes que el mismísimo Chapo Guzmán. El capitán les dice que no cree ni una sola de las acusaciones que les están haciendo las autoridades municipales, pero que eso no le importa, que lo que realmente quiere es atrapar a su jefe José Reyes, por lo que les pide que hablen al respecto, que en caso de que se animen a hacerlo solo llamen, y él les va a tomar la declaración, agregando además que les dará protección. Todos muy enojados rompen la tarjeta, pero el Benny ve esto como una salida y decide guardarla por si la ocupa más adelante. Ese mismo día José Reyes regaña al presidente municipal y al comandante por haber encerrado a sus hombres, diciéndoles que él es el patrón y que los puso en el puesto que están ahora. Ellos escuchan diciendo que el gobierno federal los está presionando mucho para entregar resultados, por lo que hicieron fue una medida desesperada para calmar a sus superiores, diciendo que además últimamente a sus trabajadores se les ha estado pasando un poco la mano, pues desaparecieron a un oficial de policía que de momento no encuentran. José Reyes les dice que sus hombres no tuvieron nada que ver, pues de ser así ya se lo hubieran comunicado, advirtiéndoles que no quiere más problemas ni fallas, pues el que da las órdenes es él, dejándoles claro que si quieren atrapar a alguien debería de ser a cualquiera que trabaje para los Panchos y no a sus hombres, pues incluso ya se tardaron en atrapar a su hermano Pancho para evitar de una vez por todas que le siga peleando la plaza. Se van del lugar y José les pregunta a sus hombres quién fue el que levantó al policía del que están hablando, pero los 4 dicen que no saben nada. Otro día, afuera de la quinta de don José, le dejan unos cuerpos junto con una manta por parte de los Panchos, por lo que José, muy enojado, manda a su hijo Jesús a reclutar más hombres para que le ayuden en la guerra contra los Panchos, ya que cree que esos 4 no han sido suficientes para acabar con el enemigo. El Benny regresa a su casa y ve a Lupe muy preocupada, diciéndole que Benjamín no llegó a dormir y que para empeorar las cosas encontró un arma debajo de su cama, por lo que siente que ahora ya está metido en cosas graves. El Benny sale a buscarlo y termina encontrándolo con los Panchos, miembros del cártel contrario donde él trabaja. Se baja para decirle que se regrese a su casa, pues su mamá está muy preocupada por él. Inmediatamente los 4 comienzan a pelear con Benny, pero Benjamín, a quien ahora le apodan el Diablito, les dice que es su tío, así que no hay ningún problema. Cuando van camino a la casa, el Benny le dice a su sobrino que las cosas que está haciendo no están bien, pues meterse en todo eso no es ningún juego, y no quiere que su sobrino termine como él, o peor aún, en el cementerio como su papá. Al día siguiente llegan los refuerzos que Jesús Reyes fue a conseguir para la guerra contra los Panchos y crean una nueva alineación, en donde ahora el cochiloco trabajará directamente con el hijo del patrón, mientras que el Benny hará equipo con otro hombre a quien le apodan el sargento. Salen a realizar sus trabajos de costumbre y el sargento le dice al Benny que él solo se hará cargo de la encomienda del patrón. Sale de la camioneta y casi enseguida vuelve con el dinero que tenía que entregar. El Benny le pregunta cómo es que lo logró tan rápido y este le entrega 2 dedos y una oreja, cosa que lo deja asqueado, así que termina tirándolos por la ventana. Mientras va conduciendo con el sargento recibe una llamada del cochiloco pidiéndole ayuda, así que de inmediato van para allá. Cuando llegan al lugar ven una escena de varios cuerpos sin vida y el cochiloco malherido. El Benny le pregunta qué fue lo que pasó y su amigo responde que alguien les puso una trampa, pues fue de soplón con los Panchos para darle su ubicación, lo que detonó todo el problema. Aquí el detalle es que el cochiloco fue el único sobreviviente, pues todos los demás hombres, incluido Jesús Reyes, hijo del patrón, quedaron sin vida. José Reyes está furioso y triste al mismo tiempo, pues acaba de perder a su único hijo, jurando que va a cobrar venganza contra su hermano y sus sobrinos por lo que le hicieron a Jesús. Llegan el presidente municipal y el comandante para dar el pésame, pero doña Mari comienza a culparlos por la muerte de su hijo, ya que si hubieran atrapado a los Panchos desde hace tiempo como se los habían ordenado, esto no hubiera pasado. El comandante dice que ahí el problema es que don José tiene muy mal carácter y muchos enemigos, palabras que terminan colmándole la paciencia, así que le dice
en el pecho varias veces hasta terminar con su vida. Ante tal situación, el presidente municipal se va de ahí y José le advierte al cochiloco que van a hablar sobre lo que pasó, pues lo hace directamente responsable de que su hijo haya perdido la vida. Los corre a todos de su casa y entonces se queda con su esposa mientras ambos lloran su pérdida. Cuando todos están en el funeral de Jesús Reyes, don José habla con el sargento mientras mira al cochiloco, por lo que podemos darnos cuenta que le ha dado una orden. Más tarde, cuando van a comer, el cochiloco le dice que le preocupan sus hijos, ya que van a quedar huérfanos de padre, pues está seguro de que el patrón no le va a perdonar la vida por la forma en que lo veía durante todo el funeral. En eso llega un niño diciéndole al cochiloco que un hombre le manda el recado de que vaya rápido para su casa. Esto no le da buena espina, así que rápidamente sale para allá. Cuando llegan se encuentran con una escena desgarradora, pues su hijo mayor yace en el suelo sin vida, producto de la venganza de José Reyes al considerarlo responsable de no proteger a Jesús, dejándole para esto una narcomanta diciéndole que hijo por hijo. El cochiloco llora su pérdida, pero también está furioso, así que sin nada más que decirle al Benny que cuide a su familia de favor, decide enfrentar a José Reyes él solo. El Benny se ofrece a acompañarlo, pero este le responde que es algo que debe de resolver por su cuenta, recordándole lo que le dijo en otra ocasión, que el infierno no es otro lugar más que ahí mismo, pues todas esas cosas que le suceden en vida son peor que lo que sucede después de la muerte. Enseguida vemos como el Benny y la familia del cochiloco se encuentran en un funeral, pero en esta ocasión son dos cajas las presentes, dándonos cuenta que no nada más están velando a su hijo, sino también al mismo cochiloco. Los ajustes de cuentas entre cárteles son algo muy común y muy frecuente, y no nada más sucede entre grupos diferentes, a veces dentro de este mismo, como en este caso. Es un tema demasiado complejo y del cual han pasado demasiadas cosas durante tantos años que ha ido cambiando, pues en épocas anteriores estos grupos se manejaban de manera diferente. Antes no era tan común o tan frecuente que se metieran con la familia o los allegados, sin embargo ahorita es con lo primero con lo que se desquitan. Un mundo sin lugar a dudas que cuando llegas a experimentar puedes estar de acuerdo con el cochiloco, pues efectivamente lo puedes llegar a sentir como el mismísimo infierno, siendo aquí la clave para el verdadero significado de la película, dejándonos clara la reflexión de que vivir esta vida junto con sus consecuencias era como estar en el mismísimo infierno. José Reyes reúne a todos para decirles que deben vengarse de los Panchos por la vida de su hijo, diciéndole también al Benny que deje de pensar cosas, ya que el cochiloco también era como un hijo para él, así que los únicos responsables de todo son los Panchos, y es por eso que ofrece darle $100,000 por cada cabeza responsable de lo que le pasó a su hijo, diciendo que eso incluye tanto a sus sobrinos como a su hermano, quienes dirigen el cártel, y que también investiguen quién fue el soplón que dio el pitazo el día que los emboscaron, que en cuanto logren descubrir quién es y se lo entreguen, por ese va a pagar $200,000, advirtiéndoles también que ni se les ocurra traicionarlo, pues si eso llega a pasar, esta vez no va a acabar nada más con uno de sus hijos, sino con toda su familia. Todos se ponen en marcha para ir por cada uno de los Panchos y levantarlos. Entre tantos hombres que van tomando, llegan a dar con dos hijos de Pancho Reyes, donde el sargento los cuestiona sobre quién les dio el pitazo de dónde encontrar al hijo de su patrón. Este se niega a decirles, pero el sargento le quita una oreja y luego la vida. Repite el mismo proceso con el segundo hombre, y mientras este le hace daño en la cabeza, este comienza a hablar, confesándole que lo único que sabe es que le dicen el diablito, lo cual deja a Benny completamente helado, pues no sabía que su sobrino estaba implicado y ahora su cabeza tiene precio. Cuando terminan el encargo, el sargento le pregunta al Benny y al huasteco si conocen a ese tal diablito, y ambos dicen que no. Entonces se dirigen hacia donde está Pancho Reyes para terminar finalmente con su cártel, por lo que se van directamente hacia el palenque donde saben que frecuenta y llegan detonando sus de fuego. Se arma el alboroto donde los presentes corren hacia las salidas y el sargento encara a Pancho Reyes diciéndole que su hermano José le trae un detallito, tirándole las cabezas de sus hijos al suelo. Esto lógicamente provoca el enojo de Pancho Reyes, sin embargo no puede hacer nada ya que todos comienzan a disparar una ráfaga abundante de disparos, por lo que no le da tiempo ni de reaccionar. Dejan su mensaje y luego se van. Cuando el Benny llega a su casa, llega muy alterado preguntándole a su sobrino qué le dijo a los Panchos. Este dice que nada, pero el Benny lo golpea desesperado diciéndole que sabe que está mintiendo y que por lo que hizo está metido en un gran problema, pues el andar de soplón tiene varias consecuencias que ni siquiera se imagina, y el haber dicho dónde estaba el hijo de su patrón ha provocado un problema muy serio, preguntándole por qué lo hizo y qué le ofrecieron los Panchos a cambio. Benjamín contesta que lo hizo porque José Reyes y su hijo fueron quienes mataron a su papá, lo cual deja impactado al Benny. Este no lo cree, pero el diablito le enseña una cadena, la misma que hace 20 años el Benny le había regalado a su hermano antes de irse para Estados Unidos, contándole que uno de los Panchos se la dio, ya que trabajaba junto con el diablo y estuvo presente cuando lo mataron. El Benny le pregunta a Lupe si ella sabe algo. Ella le responde que el diablo no salía a ningún lado sin su cadena, pero que cuando lo mataron ya no la traía. El Benny no sabe qué pensar, así que decide salir a investigar, pero les dice que mientras tanto le hagan una maleta a su sobrino. Se dirige con el huasteco para preguntarle qué fue lo que le pasó a su hermano el diablo, enseñándole la cadena que tiene y amenazando con que si no le dice la verdad está dispuesto a disparar. El huasteco le dice que si de verdad lo quiere saber se lo dirá, así que le cuenta que su hermano era un gran compañero para todos, pero que un día hizo algo que hizo enojar mucho a José Reyes y su hijo, pues con la fama que tenía de meterse con varias mujeres terminó enredándose con doña Mari, la esposa del patrón, y eso fue algo que don José y Jesús no le perdonaron, por lo que terminaron matando igual que a la cucaracha, solo que con él en lugar de la lengua fueron los
diciéndole que a su hermano el diablo no se le iba ninguna mujer y que con doña Mari no fue nada más una vez, lo cual hace que dentro de la desgracia del Benny se ría un poco. El huasteco dice que a ver si su hijo el diablito no sale igual de desatado con las mujeres, por lo que rápidamente el Benny toma actitud defensiva, preguntándole cómo le dijo a su sobrino. El huasteco contesta que así sabe que le dicen. El Benny molesto le responde que seguramente lo iba a traicionar. Este le suplica que no lo haga, jurándole que él no tenía pensado hablar. Además le dice que él no es igual a los reyes, pues a pesar de todo no es una mala persona. El Benny responde que eso es cierto, pero que de igual manera no puede correr riesgos, así que lo y lo amarra en el baño. Por la mañana planea llevar a su sobrino para que deje el pueblo, pero se encuentra con el inconveniente de que hay un oficial que tiene tapado el paso. El Benny le pide al diablito que se esconda y trata de convencer al policía para que lo deje pasar, pero este no quiere, ya que por órdenes de don José no debe dejar salir a nadie. Después se da cuenta que trae escondido al diablito, así que sin más remedio el Benny le dispara quitándole la vida. Llegan a la central de autobuses y el Benny le da instrucciones al diablito de dónde llegar y qué hacer para cruzar Estados Unidos. Antes de despedirse, Benjamín abraza a su tío, diciéndole que lo quiere mucho y pidiéndole disculpas por todo lo que hizo, pues le trajo muchos problemas. Este le contesta que también lo quiere y le entrega la misma cadena que años atrás le regaló a su papá. Sin más remedio, ambos se despiden. Cuando el Benny se va de regreso, Lupe lo llama diciéndole que los hombres de don José fueron a la casa buscando al diablito, por lo que le dice que salga del pueblo y se esconda con su padrino. Luego cuelga la llamada y saca la tarjeta del agente federal que hace tiempo los había visitado, por lo que decide llamarlo para decirle que está dispuesto a hablar a cambio de protección. Este programa de protección a testigos fue algo muy utilizado durante el sexenio de Felipe Calderón, pues con la tan llamada guerra contra el narcotráfico que sucedió durante este sexenio, hubo varias personas que filtraban información de estos cárteles. Todo esto lo hacían proporcionando testimonios y otra clase de pruebas hacia el gobierno para que pudieran acabar con este cártel desde adentro mediante pruebas irrefutables. Supuestamente para esta vez sí poder actuar judicialmente en contra de estos. Utilizando este método no nada más para favorecerse con obtener información, sino también para favorecerse haciendo que cayeran los peces más gordos de las organizaciones criminales más importantes. Un tema muy extenso, ya que como les he mencionado, este sexenio se caracterizó por ir en contra de las organizaciones criminales más que cualquier otro sexenio anteriormente visto. El Benny va con el capitán y le dice que está dispuesto a hablar, recordándole que hace tiempo les había hecho una oferta a él y a sus compañeros para que declararan en contra de José Reyes. Todo esto a cambio de protección. El capitán responde que sí, pues con el gobierno del presidente y la política que está manejando, la idea principal es convertir a varios de los implicados en unos soplones, a quienes protegen con tal de combatir de manera efectiva y derrotar a los peces gordos de las organizaciones criminales. El Benny se queda todo el día contando todo lo que hizo bajo las órdenes de José Reyes, y cuando terminan se quiere ir. El capitán le pide que espere solo mientras hace una llamada, pero resulta que a quien llama es a José Reyes para informarle lo que el Benny acaba de hacer. Comienza a ser torturado por las autoridades y tratan de sacarle información sobre el paradero del diablito, ya que están actuando por órdenes de don José. El capitán le pide a sus hombres que lo lleven con el patrón, pues lo está pidiendo vivo. Mientras van de camino comienzan a hablar con él y el Benny les pregunta cuánto les va a tocar por entregarlo con don José, a lo que responden que 5,000 pesos. El Benny se ríe, diciéndoles que eso es una miseria, pues a su jefe le van a dar mínimo $50,000 nada más por hacer la llamada y entregarlo. Al principio no le creen, pero el Benny les propone pagarles esos $50,000 a cada uno si lo sueltan, pidiéndoles que lo lleven al lugar donde lo tiene escondido. Ambos aceptan y van a la tumba del diablo para que Benny saque el dinero. Cuando los policías ven que es demasiado dinero lo que tiene guardado, pretenden quitárselo todo, así que el Benny trata de aprovechar la oportunidad para deshacerse de ellos, pero los policías responden con un disparo, mismo que lo deja en el suelo, así que rápidamente lo entienden y huyen de ahí, pues no quieren que nadie se dé cuenta de que le quitaron la vida. Todo lo que acaba de pasar no es nada nuevo, pues este sexenio, a pesar de caracterizarse por supuestamente tener una declaración de guerra directa contra el crimen organizado, también fue con uno de los que más nexos se comprobó por parte de sus funcionarios públicos, mismos que eran utilizados para obtener beneficios a su favor, no nada más monetarios, sino también de otro tipo. E incluso a un importante miembro del gabinete de Felipe Calderón se le comprobaron nexos por este tipo de crímenes, llegando a ser noticia incluso de carácter internacional. A pesar de lo que pasó, el Benny sigue con vida, así que se levanta primero para buscar su dinero, pero se da cuenta de que ya no hay nada. Malherido va con su padrino hasta donde lo recibe, luego lo lleva a la casa de Lupe y el Benny se pone a buscarla. La ve dentro de su habitación durmiendo como si nada y se siente aliviado, pero destapa las cobijas y se da cuenta de que Lupe tiene la cabeza separada, cosa que lo deja completamente en shock durante mucho tiempo. Pasan los días y este decide irse, por lo que se despide de su padrino y su madre diciéndoles que ya no los va a volver a ver, porque lo que va a hacer es una locura. Es así como durante la madrugada del 16 de septiembre, el nuevo presidente municipal don José Reyes va a dar el grito de independencia, escoltado por sus ex compañeros de Benny, quienes son ahora parte de su cuerpo de seguridad. Todo pareciera suceder de manera normal mientras él se va metiendo entre la gente, y cuando se acerca hasta adelante saca un arma para comenzar a dispararles a todos en venganza de lo que le hicieron a su familia, terminando con la vida de todos de uno por uno, dejando por último a José Reyes, ese hombre que terminó con la vida de sus seres queridos. El cuerpo yace sin vida sobre el símbolo del patriotismo mexicano y así termina la fiesta. Tiempo después nos damos cuenta de que el Benny tampoco está con vida, pues hay que recordar que hay otro de los Panchos a quien le faltó levantar, y ese es aquel con el que el diablito siempre se juntaba cuando se desaparecía de la casa de su mamá. Este Pancho, en venganza de lo que le hicieron a su papá y sus hermanos, cobró su ajuste de cuentas con la vida del Benny, y ahora Benjamín García, alias el Diablito, está de vuelta
vuelta en el pueblo y visita las 3 tumbas de las personas que más quiso. Sube a su camioneta y conduce hacia una bodega, donde entra por sorpresa decidido a cobrar venganza contra las personas que le quitaron a su familia, pues ahora el diablito pertenece a este mundo. Como podemos darnos cuenta, toda esta ola de violencia pertenece a un círculo vicioso, pues entre más actuemos con violencia, esta violencia va a venir de regreso, y es un cuento de nunca acabar. Entre tanto ajuste de cuentas, la sangre se va volviendo más y más, pues todo esto comenzó con un grupo de personas haciéndole daño a otra. Luego esta se desquitó, estas se volvieron a desquitar, esta se lo regresó, y así sucesivamente. Esta era de violencia continúa en el país a pesar de que muchas personas no lo quieran seguir viendo, o al menos traten de ocultarlo. Quizás durante este sexenio se vio más, pero no quiere decir que haya dejado de ocurrir. Toda esta clase de problemas de inseguridad es una grave problemática social que existe en todo el mundo, siendo esta historia ficticia una de las tantas que seguramente no se acerca ni la milésima parte a lo que es la realidad, misma que ocurre día con día y en este preciso momento, lo cual nos hace reflexionar sobre lo que dijo el cochiloco durante la película, pues toda esta ola de violencia que se vive es precisamente el mismo infierno aquí en la tierra, y no nada más por la inseguridad y todo lo que conlleva, sino también por otros aspectos que mencionó, como la pobreza, las carencias, la miseria, el hambre. Pero al final de cuentas este es un tema bastante extenso. Dime, ¿tú qué opinas al respecto?